Buenas tardes, bendiciones, querida iglesia, bendiciones, pueblo de Dios. Aquí estamos nuevamente trayendo la palabra de vida, el pan de vida que nos edifica, que nos transforma, amén, que nos aumenta. En este día vamos a hablar de lo que fue el llamado de Elías y el llamado que Dios tiene para tu vida. ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para tu vida? ¿Qué es lo que Dios te ha hablado a ti? En sueño, en revelaciones, en profecía. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu identidad como hijo, como hija de Dios? Amén. No importa los que otros digan de ti. No importa lo que otros estén diciendo cosas contrarias de ti. Importa lo que Dios dijo de ti. Eso es lo que importa. No te enfoques en qué dicen los demás. Enfócate en la voz que tú estás recibiendo de lo alto. Enfócate en esa voz que te va guiando y dirigiendo por medio de la oración, por medio de la revelación, por medio de los sueños. ¿Qué es lo que el Padre ha dicho de ti? ¿Qué es lo que nuestro Padre Celestial ha dicho de cada uno de nosotros? Para no enfocarnos en palabras falsas, en palabras que no vienen de parte de Dios, palabras de derrota, palabras de fracaso, palabras de que tú no eres, palabras de que no vienes de parte de Dios. No te enfoques en esas palabras, enfócate que el Padre ha dicho de ti. Desde antes de la fundación del mundo, ¿para qué te eligió el Padre Celestial? ¿Para qué es que estamos aquí en esta tierra? Porque no estamos por casualidad, estamos por un plan divino, estamos por un propósito de Dios. Y no importa cómo te vean los demás, no importa cómo te estén viendo tus amigos, tus vecinos, tus hermanos de la iglesia, no importa si te hacen menos, no importa que digan que no eres nada, que no eres llamado, que no eres escogido, que no tienes identidad. Tú sí tienes una identidad, y la identidad está por medio de Cristo Jesús, el cual pagó un precio de sangre por tu salvación, por tu llamado, por el llamado que Él te hace al ministerio, ya sea profético, ya sea pastoral, ya sea evangelista, ya sea apostólico, del ministerio que Dios te esté otorgando. No importa lo que otros digan de ti, enfócate en la voz de Dios, en la voz divina. Conéctate con Dios por medio de la oración para que tú puedas ser dirigido por medio de Dios y no pongas atenciones a voces contrarias, voces que no te edifican, voces que no te hacen crecer, voces que no te van a llevar al siguiente nivel. Apártate de esas voces y enfócate en la voz del Padre Celestial por medio de su Santo Espíritu. Amén. Tenemos un ejemplo de Elías. Elías fue llamado por Dios, no fue llamado por hombre. Él se dirigía por medio de la voz de Jehová. Él se conectaba a la voz de Jehová y no ponía atención a las demás voces. Amén. Entonces, en este tiempo, Dios también hace llamados personales, individuales, porque es nuestro Padre Celestial. Lo que pasa es que ciertos individuos han tomado el control y la manipulación del llamado que Dios hace a sus siervos, a sus siervas, a sus escogidos, a sus elegidos. ¿Por qué? Porque quieren tomar control, poder y autoridad sobre ellos y no los quieren dejar crecer, ejercer, sino que empiezan a quererlos hacer menguar para poder ellos tomar el control del poder de Jesús y de su Santo Espíritu. Pero yo te digo, tú fuiste llamado desde antes de la fundación del mundo y fuiste ungido por medio del Espíritu Santo para cumplir una misión, para cumplir un propósito. No te enfoques en las palabras que no te van a ayudar a crecer, no te enfoques en las palabras que no te van a ayudar a ir al siguiente nivel, no te enfoques en las palabras de fracaso, no te enfoques en las palabras de derrota, no te enfoques en las palabras de señalamiento, no te enfoques en las palabras de crítica, enfócate en la voz que te ha llamado, en la voz que te salvó, que es el Espíritu Santo, en la voz que pagó un precio de sangre por ti en la cruz del Calvario. En esa voz enfócate, en la voz que te dijo: tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado, y yo te he sellado con el sello y la promesa del Espíritu Santo. No pongas oídos más a otras voces extrañas, porque estarás escuchando voces contrarias, pero no la voz que te escogió desde antes de la fundación del mundo. Fuiste llamado con un propósito. Tienes existencia de vida con un propósito aquí en la tierra. No importa cómo te vea el mundo, no importa cómo te vean los demás.
Enfócate cómo te ve tu Padre Celestial, cómo Él te está viendo, cómo Él te está hablando. Amén. Yo te escogí y te sellé con un espíritu, con mi Santo Espíritu te sellé, el cual clama, Abba, Padre. Y tienes un propósito aquí en la tierra que cumplir. No te importe lo demás. Te voy a hablar un poco de lo que fue el llamado del profeta Elías. Sigue siendo el mismo Dios que llamó a Elías, el mismo Dios que ungió a Elías, porque Elías no lo llamó un hombre, a Elías lo selló Dios, y Elías decía esta palabra, Jehová es mi Dios. No decía un hombre es mi Dios, ni voy a escuchar ni escuchar palabras contrarias de un hombre. Él decía, Jehová es mi Dios. O sea que él era dirigido por Dios verdaderamente, no se enfocaba en lo demás que había a su alrededor, en lo que dijeran los demás. Él no se enfocó en eso, se enfocó en cumplir el propósito para el cual el Padre lo había traído a la tierra. Amén. Entonces vamos a hablar un poquito del profeta Elías, y muchos creen que todavía el Padre no puede hacer lo mismo con sus hijos, con su iglesia. Claro que lo puede hacer, porque no tenemos un Dios que ya caducó. Tenemos el mismo Dios que unge, sella y llama con planes y propósitos divinos. Amén. No esperes que venga alguien, si tú ya fuiste ungido, si ya fuiste llamado de Dios, no esperes que venga un gran apóstol, un superapóstol a que te imponga las manos y te diga qué vas a hacer tú cuando tú ya recibiste el llamado por parte del Espíritu Santo. Ya tienes un llamado que ejercer. Amén. Vamos a hablar del profeta Elías y su llamado. Amén. Y yo le puse así, Elías y su llamado, porque tú también tienes un llamado y probablemente estás esperando que un hombre te unja, pero el Espíritu Santo ya te ungió y te está guiando y te está dirigiendo, y tú estás esperando que vengan megas o super apóstoles a que te unjan, a que te impongan las manos. Si tú ya fuiste ungido, sigue avanzando, sigue caminando, no retroceda, no escuches voces negativas, no escuches voces de señalamiento, no escuches voces de control, no escuches voces de manipulación. Amén, porque tenemos un llamado en Cristo Jesús. Amén. Y Elías y su llamado dice, lo que otros digan no debe limitarte. No te limites a seguir caminando, no te limites a seguir hablando el mensaje de salvación. El nombre de Elías tiene un significado muy importante, que en hebreo significa Jehová es mi Dios. Amén. Entonces todos los que tenemos un nombre en Cristo, que ya fuimos llamados por Cristo, Dios nos cambia el nombre. Amén. Nos cambia el nombre. Dice que nos cambiará y nos dará un nuevo nombre. Nos dará un nuevo nombre en una piedrecita. Amén. La escribirá. Lo importante es cómo te ves a ti mismo, qué voz tú estás escuchando. No te enfoques cómo te ven los demás, como te estaba diciendo. Enfócate cómo te ve el Padre Celestial y cómo te ves tú a ti mismo. Si tú ves en ti un derrotado, vas a ser derrotado. Si tú ves en ti un fracasado, vas a ser un fracasado. Si tú ves en ti una pobretona, eso vas a ser una pobretona. Si tú ves en ti una baja autoestima, gracias Espíritu Santo, una baja autoestima, que porque no eres como las demás, que tú quieres ser como un artista, o como alguien que tú tienes como siguiendo, como que eres seguidora de alguien que es tu fans. Entonces no, tú tienes que ser por primicia tu propia personalidad. Dice, ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás. Si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a los demás. Entonces, si tú tienes una baja autoestima y no te estás viendo como Dios te está hablando, allí va a ser el problema, que no vas a poder ejercer el llamado, no vas a poder ejercer el carácter que Cristo nos dio, porque dice que no nos dio un espíritu de fracaso, de derrota, dice que nos dio un espíritu de valentía, de poder y de dominio propio. Amén. Así que yo te invito a que continúes con el llamado, a que continúes avanzando. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Lo importante es cómo te ves tú a ti misma. ¿Cómo te ves tú a ti mismo? ¿De verdad te ves un hijo de Dios o te ves contrario a lo que Dios ha dicho de ti en la palabra? Porque dice el Señor que Él nos eligió y nos selló con su Santo Espíritu para un llamado. Amén. O sea que no te selló un hombre, te selló su Santo
espíritu, para un llamado, un plan y un propósito en la tierra. ¿Cómo te estás viendo tú? ¿Cómo te ves en este momento? ¿Cómo te ves en un tiempo más en la obra del Señor? ¿Verdaderamente predicando? ¿O verdaderamente te ves todavía sentado en una banca aplaudiendo por años sin ejercer el llamado? ¿Cómo tú te estás viendo? ¿O solamente vas a ser un seguidor de alguien más? ¿O vas a cumplir con el llamado que se te hace a ti? ¿O vas a estar como un espectador, ¿verdad? Viendo a otros que avanzan y tú sigues a ellos, eres su seguidor, pero no estás cumpliendo con la obra, no estás avanzando en la obra. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu mirada en un hombre y no es por, gracias Espíritu Santo, y no estás poniendo tu oído en la voz del llamado que el Padre te hace. Entonces, ¿qué quieres ser tu seguidor? ¿O realmente quieres ser seguidor de un hombre, tener un fans como hombre? ¿O realmente seguir a Jesucristo, cumplir con el llamado que Jesucristo te hace por medio de su Santo Espíritu? Amén. Y tenemos un llamado todos y cada uno de nosotros, y debemos trabajar y avanzar y creer en ese llamado que el Padre nos hace. Entonces, lo importante es cómo tú te ves en este momento en el camino de Dios. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te ves? ¿Qué sientes dentro de tu corazón? ¿Qué brinca en tu corazón? ¿Qué anhela tu corazón? ¿Qué es lo que tú deseas en la obra de Cristo? ¿Qué es lo que está brincando en ti, en tu corazón? ¿Qué es lo que está hablando dentro de tu corazón? ¿Palabras de avance? ¿Palabras de crecimiento? ¿Palabras de vida? ¿O estás sintiendo desánimo, fracaso, angustia, soledad? ¿Qué es lo que está hablando tu corazón? ¿Cómo tú te ves en un futuro? ¿Cómo tú te ves hoy en el llamado que Dios te hace? ¿Cómo tú te ves el día de hoy? ¿En verdad te ves que avanzas o en verdad te sientes como estancado o estancada, que no estás avanzando? ¿Por qué? Porque tal vez estés mirando hacia otro lado, poniendo tu vista en otro lado y no le estás poniendo en Jesús, en el que te llamó, en Jesucristo, en el que se dejó crucificar en la cruz para pagar tus pecados, para pagar tus enfermedades, para llevarse todo lo que no te pertenecía. Tal vez estás poniendo tu mirada en alguien contrario, pero no en el Hijo de Dios, en el Hijo primogénito de Dios. Y es allí donde tenemos que enfocar nuestra mirada, en quien te llamó. No en quien te... gracias Espíritu Santo. No en quien te señala, no en quien te critica, no en quien te vitupera, no en quien te rechaza. Tienes que poner la mirada en el que te llamó. Amén. En el que nos llamó tenemos que poner nuestra mirada. Dice, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Qué te dijo el Padre Celestial que eres para Él? ¿Quién te selló con su Santo Espíritu? ¿Acaso no fue el Padre? Porque dice que Él es quien nos sella con su Santo Espíritu. Amén. Y Elías fue un profeta poderoso durante una época turbulenta en la historia de Israel. La nación se había apartado del Señor para adorar a Baal, y el rey Acab había formado una alianza con Sidón al casarse con su princesa Jezabel. Elías fue enviado para mostrarle a Israel la maldad de sus caminos y animarles a regresar al Señor. O sea, Elías, aunque era un gran profeta, no decía que regresaran a él. Estaba diciéndole al pueblo de Israel que regresaran al Señor, que regresaran a Dios. Aunque fue el grande profeta que hacía llover, que hacía descender fuego, él no decía, vengan y síganme a mí, soy el gran profeta. No, dice, para que el pueblo de Israel regrese al Señor. Es para lo que fue enviado él, no para magnificarse él, no para mostrar sus milagros, sino para que el pueblo que estaba desviado, siguiendo a otros dioses, siguiendo a fans, quería que ellos se volvieran al corazón de Dios, de nuestro Padre Celestial. Ni aún el gran profeta Elías gracias Espíritu Santo, se daba honor y gloria a él, sino que dice, para que regresen al Señor. No me sigan a mí, aunque soy el gran profeta, no quiero mostrarle los milagros. No, mi finalidad es que de sus caminos
torcidos se regresen al Señor. De seguir a los hombres, me sigan a mí, a quien dio la vida por ustedes en esa cruz del Calvario. Yo no soy el objetivo, yo no soy el punto exacto. El punto exacto se llama Jesús de Nazaret, se llama Jesús, el Hijo primogénito de Dios. No pongan su mirada en mí, decía el profeta Elías, póngala en el Dios Todopoderoso, en mi Señor, pongan su mirada. Porque aunque yo sea un grande profeta enviado, yo no soy el objetivo. El objetivo es el Dios Padre todo soberano. Amén. Gloria a Dios. Y esto es lo que decía, Elías fue enviado para mostrarle a Israel la maldad. No para mostrarle sus milagros, para mostrarle la maldad. La maldad que había en sus corazones y que estaban torcidos en su caminar, y animarlos a regresar al Señor. Porque muchos piensan a veces que están siguiendo a Jesús, pero realmente ya han idolatrado a un predicador, ya han idolatrado a un evangelista, pero ellos no fueron enviados para que nosotros los idolatremos, sino para volver al camino del Señor, para regresar a los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces en este día el Señor no quiere que pongamos la mirada en un gran predicador, porque el día de mañana puede que ese gran predicador falle, caiga, comete errores y luego se viene abajo tu gran imperio de idolatría por ese predicador. Dios quiere que, gracias Espíritu Santo, que pongamos la mirada en nuestro Dios y Padre Todopoderoso, amén, porque dice que quería Elías que regresaran al Señor, que aceptaran que había un solo Dios y Padre soberano y todopoderoso, que no había más dioses, ni siquiera un grande predicador, ni siquiera un grande evangelista, porque aquí el grande es mi Padre celestial que está en el cielo, amén. Elías declara y revela la fuente de su fuerza. Dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y se dice de él específicamente que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Amén. O sea que también Elías cometía errores. Aunque era el gran profeta, aunque era un gran escogido de Dios, él cometía errores. Por eso decía, les vengo a animar a que regresen al camino de Dios, a que se aparten de su idolatría, a que se aparten de sus pecados, a que se aparten de su maldad, a que se aparten del chisme, a que se aparten de la crítica, a que se aparten del señalamiento, a que se aparten de todo lo que los está apartando de mi presencia, a que se aparten de idolatrar a un hombre. Es lo que venía hablando el profeta Elías al pueblo de Dios, amén. Y dice que él era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lo dice en Santiago 5:17. Dice que él era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. O sea que también tenía sus caídas, ¿cómo le pudiera decir? Sus errores. O sea, también se equivocaba, pero aún volvía a enderezarse a los caminos de Dios y permanecía allí. Pero también le tocaba de repente cometer sus errores, como todo siervo, toda llamada, toda escogida de Dios, que tiene sus errores, pero tenemos que seguir avanzando, hermanos, porque fue el Dios Padre Todopoderoso que nos llamó y que nos selló con su Santo Espíritu, amén. Si nos vamos al libro de Santiago 5:17, en el nombre de Jesús, Santiago 5:17, gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Santiago 5:17. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: Elías era un hombre de igual condición que nosotros. Oró insistentemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses, o sea, durante 3 años y medio.
no llovió. Después oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. O sea que el mismo poder de Elías es el mismo poder de Dios ahora, en el que nos llamó a todos y cada uno de nosotros. Pero yo no vengo a mostrar los milagros que el Señor ha hecho en mi vida. Yo no vengo a mostrar, claro que tenemos que dar testimonio, pero no estar mostrando para engrandecerme yo. No, aquí tengo que engrandecer a quien me envió. Aquí tengo que engrandecer a quien realmente se merece la honra y la gloria. Amén. Entonces el Señor nos está pidiendo que nos dirijamos a Él, que volvamos a Él, que no pongamos la mirada en nadie más. Amén. Sí, somos instrumentos de Él, pero también podemos fallar como fallaba Elías, porque dice que era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. O sea que también cometía sus errores, también cometía su pecado, pero volvía al camino de Dios. Amén. Regresar de nuevo a los planes y propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Y luchar por permanecer allí, porque tenemos que luchar, hermano, por permanecer allí. Dice, y Elías era un hombre de igual condición que tú y que yo. Dice, y era un hombre igual parecido, con condiciones igual que nosotros, y oró insistentemente para que no lloviese y no llovió. Pero aquí, ¿qué quiere decir? Que él también tenía sus detalles. Amén, tenía sus errores. Pero no por eso él se detenía, él seguía avanzando, porque sabía, como él decía, Jehová es mi Dios, Jehová es mi proveedor, Jehová es quien me sustenta, Jehová es quien me da aliento, Jehová es quien me da fuerza. Él reconocía, Jehová es mi Dios, Jehová es mi Dios. Digan lo que me digan, Jehová es mi Dios. Que te equivocaste, Jehová es mi Dios. Que te resbalaste, Jehová es mi Dios. Que no vales nada, Jehová es mi Dios. Que no puedes avanzar, Jehová es mi Dios. Porque Elías no se detuvo, sino que siguió avanzando, porque él reconocía que Dios estaba con él. Amén. Y la evidencia de que Dios está con nosotros en este tiempo, hermanos y hermanas, es que podemos respirar todavía, que estamos de pie y que Dios tiene verdaderamente un plan y un propósito para nuestras vidas. Amén. El mayor tesoro que podemos estar recibiendo y evidencia de Dios es que aún podemos respirar, que aún estamos con vida, hermanos, porque hay plan, hay propósito, hay llamado para ti. No desistas, sigue avanzando, sigue caminando, no te detengas, aunque hayas fallado, gracias Espíritu Santo, aunque hayas pecado, no te detengas, pídele perdón al Padre y sigue avanzando en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y nos vamos al libro de Mateo 17, del 11 al 13, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Mateo 17, 11 al 13. Gloria a Dios. 11 al 13 dice así. Dice, respondió él, ciertamente Elías ha de venir a restaurarlo todo. Es lo que dice en el libro de Mateo 17, 11. Dice, respondió Jesús, Elías ha de venir a restaurarlo todo. Les digo, sin embargo, que Elías ya vino. Elías vino ya, pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos entendieron que se referían a Juan el Bautista. Creían que era Juan el Bautista, pero realmente no era Juan el Bautista. Era Jesús, el que había de padecer por nosotros, entregarse por la salvación. O sea, no era ni Alberto, no era ni Adela, no era ni María, no era ni Carla. Es Jesús. Jesús quien padeció, quien se dejó crucificar en esa cruz del Calvario para otorgarnos el perdón, la salvación, la vida eterna y el llamado que Él te ha hecho por medio de su Santo Espíritu. Dice que fue y es y seguirá siendo Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Es lo que dice aquí en Mateo 17 del 11
al 13, amén. Y continuamos en el libro de Primera de Reyes 17, del 1 al 4, amén, donde fue llamado Elías. Elías también fue llamado. Elías fue el profeta que hacía descender fuego, que hacía llover, que hacía parar el agua, así como cuando vino Jesús, que Jesús fue establecido como el máximo, el rey de los profetas, pero él nos dejó una heredad. ¿De qué? De ser llamados a un ministerio profético, a un ministerio evangelístico, a un ministerio pastoral, a un ministerio de maestro, a un ministerio de apóstol. Él nos ha hecho ese llamado. No nos lo ha hecho el hombre, nos lo ha hecho el Padre Celestial por medio de su Hijo Jesús. Y miren lo que pasó con Elías. Elías era perseguido por falsos profetas, lo querían matar, porque esos falsos profetas eran manejados por Jezabel, por el poder, por la codicia. Ay, gracias Espíritu Santo. Por el poder, por la codicia, por la avaricia, por el control, por la manipulación. Todos esos profetas estaban controlados y manipulados por una red de falsos, por una red de envidiosos, por una red de falsos, de envidiosos, de avariciosos, de controladores, de manipuladoras, y esos querían matar al verdadero profeta enviado de Dios. ¿Por qué? Porque ya tenían en su mente el germen de la avaricia, el germen de la ambición, el germen de controlar masas, el germen de poder controlar grandes multitudes, pero por amor al dinero, hermanos. Porque bien lo dice la palabra, la raíz de todos los males es el amor al dinero, hermanos. Cuando ya entra la ambición, cuando ya entra la codicia, no te importa matar a un profeta enviado de Dios. Eres capaz de decir que es falso con tal de salirse con la suya, porque ya el germen, el pecado de la ambición y de la avaricia entró en ese pastor, entró en ese ministro. ¿Por qué, hermanos? Porque no quiere aceptar que está tomando el control que le pertenece a Dios y tiene preso al pueblo de Dios, lo tiene agarrado del cuello y no lo deja avanzar, hermanos. ¿Por qué? Porque ya entró ese control de ambición y de avaricia, hermanos. Ya no es por amor. Así que si llega alguien y le dice la verdad, es capaz de matarlo y de decir que es falso, que es blasfemo, como lo hicieron con el profeta Elías, hermanos. Pero Dios tenga misericordia de esos pastores y de esos ministros, hermanos, que no aceptan a los pequeños, a los que miran como pequeños ellos, pero que Dios los envía, hermanos. Porque nosotros no necesitamos cartas de referencia de otros pastores, de otros ministros, porque si el Espíritu Santo te envía, fue Él quien te enseñó. Ay, gracias Espíritu Santo, fue Él quien te marcó, fue Él quien te selló y Él te reveló, a menos que tú no recibas revelación, pero tú sabes cuando una revelación es de parte de Dios. Y si el que no entiende, el que no obedezca, hermano, dice el Señor, que lo dejemos en sus manos, que lo dejemos en sus manos. ¿Por qué? Porque no creíste en ese pequeño que miraste por nada, no creíste en el enviado de Dios porque no traía una carta de referencia de un grande y súper apóstol. Entonces, ¿caminamos por vista o caminamos por fe? ¿Necesitamos una carta escrita por un hombre o verdaderamente que el Espíritu Santo hable, hermanos, a nuestra vida? Es lo que necesitamos, que verdaderamente seamos guiados por el Espíritu Santo y no por recomendaciones humanas, porque entonces estamos caminando por vista y no por fe, por humanamente, carnalmente, pero no en el Espíritu, porque no podemos discernir ni identificar a los pequeños enviados de Dios. Amén. Y miren lo que pasó con Elías, hermano. Elías lo seguía una multitud de falsos profetas. Jezabel andaba matando a los profetas, pero ella también tenía seguidores que eran profetas falsos, hermano. Eran profetas falsos. Miren lo que dicen en Elías. Vamos a leer un poco lo que es en Primera de Reyes 17, 1 al 24. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Primera de Reyes 17. Diecisiete, 1 al 24.
Gloria a Dios. En el libro de Primera de Reyes 17, 1 al 4 dice, Elías el tisbita de Tisbet de Galad dijo a Ahab, por vida de Yahvé, detesta actuando peor que cuando le precedieron. Primero de Reyes 1 al 24, sí. 1 al 24, gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, Elías el tisbita de Tisbet de Galad dijo a Ahab, por vida de Yahvé, Dios de Israel, ante quien sirvo, que no habrá en estos años rocío ni lluvia, si no es por la palabra de mi boca. Amén. En el torrente de Querit, Yahvé dirigió esta palabra a Elías, sal de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete en el torrente de Querit, que está enfrente al Jordán. Habrás de beber del torrente y ya he ordenado a los cuervos que te suministren allí alimento. Procedió según la palabra de Yahvé y fue a establecerse en el torrente de Querit, que está frente al Jordán. Los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde y bebía del torrente. Pero al cabo de un tiempo el torrente se secó porque no había lluvia en el país. En Sarepta, el milagro de la harina y el aceite, que fue la viuda que alimentó al profeta Elías. Amén. O sea que los profetas no necesitan, cuando Dios está con ellos, no necesitan que el hombre, que si el hombre los rechaza y no les da de comer, Dios es quien envía esa harina y ese aceite a alimentarlos, porque fue Dios quien los llamó. Entonces yo les puedo asegurar, como dijo el profeta Elías, Jehová es mi Dios, Jehová me ha traído hasta aquí, Jehová me ha alimentado a mí junto con mi familia, porque Él tiene un propósito para mí, para cada uno de ustedes. En los procesos, Jehová es mi Dios, Él estuvo conmigo, Él me salvó de la muerte, Él me ha rescatado de la enfermedad, Él me ha rescatado de la escasez, Él me ha rescatado de todo. Y hasta aquí puedo decir que Jehová es mi Dios y seguirá siendo mi Dios, le guste o no, a todos los gracias Padre, los que no creen en los enviados de Dios. Hasta aquí y para siempre Jehová será mi Dios. Y si tú crees en ese llamado que Dios te ha hecho, Jehová es tu Dios. Jehová es quien te llamó. No importa quién te rechace, no importa quién te critique, no importa quién hable mal de ti, no importa quién te haga pasar por falso, no importa. A Jesús también le dijeron, Jesús que expulsaba a los demonios por medio de Belcebú. Entonces, ¿qué no podrán decir de nosotros? Que somos más pequeños que Jesús. Somos más pequeños porque somos después que Jesús, no primero que Jesús. Jesús fue el primogénito entre nosotros. Nosotros heredamos todo lo de Jesús, pero primero es Jesús. Amén. Entonces nosotros solamente somos los herederos de lo que Jesús dejó establecido aquí en la tierra. Y gracias Espíritu Santo, tienes que creértelo, que eres heredero, que eres heredera de las promesas, que ningún hombre mortal venga a decirte lo contrario, porque ellos no pagaron un precio de sangre por ti en esa cruz del Calvario, ellos no dieron la vida por ti en esa cruz del Calvario. Sigue avanzando en tu ministerio, sigue avanzando en tu llamado, sigue avanzando en la obra. Elías fue llamado por Dios y es el mismo Dios que tenemos hoy en el presente. Dios no ha menguado ni se ha hecho pequeño, ni perdió el poder, sigue siendo el mismo que llama a hombres y mujeres individualmente, por soberanía, por poder, por autoridad, porque a Él le place. Pero ahora el hombre mortal quiere ser más que Dios y quiere ser superior a las ordenanzas que dejó Dios aquí en la Biblia. ¿Por qué Dios no ha de ungir en estos tiempos hombres y mujeres? Dice que cuando uno se tuerce, Dios ya tiene otros que van a caminar en su voluntad.
Cuando unos ya se perdieron por la ambición y la avaricia, Dios ya está preparando un nuevo Elías, un siguiente Eliseo, para que lleve la obra del Señor conforme la voluntad de Dios y no la voluntad humana, no controlando y no manipulando, sino haciendo la obra del Señor. Así que sigue avanzando, no te detengas, avanza en tu llamado, avanza en tu propósito, que no se apague y que no mengue esa chispa, esa llama del Espíritu Santo dentro de ti. Amén. Y así dice en el libro de Primera de Reyes 17, dice que la viuda de Sarepta alimentó a Elías. O sea, no importa lo que estés pasando, si estás pasando escasez, si estás pasando soledad, Dios está permitiendo ese aislamiento, Dios está permitiendo que vengan y te alimenten los cuervos hasta tu gracias, hasta tu casa, hasta tu cueva, para que los espíritus malignos que dijeron cosas contrarias, que te criticaron, que te señalaron, que te vituperiaron, digan realmente Dios está con él. Y si no lo reconocen, es su problema, hermanos, es su cuenta con Dios, ya no es cuenta de nosotros, es cuenta de los críticos, de los que no creen, de los que se voltean al poder de Dios, de los que se tuercen, de los que se rebelan contra la soberanía de Dios. Es su problema, hermano, no es el mío ni es el tuyo, que ha sido llamado y escogido por Dios, no por el hombre. Amén, porque Elías fue alimentado por la viuda de Sarepta. Miren cómo esta hermosa viuda que Dios preparó. Miren, Yahvé dirigió esta palabra a Elías: prepárate, ve a Sarepta de Sidón y establécete allí, pues he ordenado a una viuda de allí que te suministre alimento. Se preparó y fue a Sarepta. Cuando entraba por la puerta de la ciudad, una viuda andaba por allí recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: tráeme por favor un poco de agua en el jarrón para beber. Cuando iba a traérsela, le gritó: tráeme por favor un trozo de pan. Ella respondió: por vida de Yahvé tu Dios, que no me queda pan cocido. Solo tengo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la aceitera. Estoy recogiendo un par de palos. Entraré y preparé el pan para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Pero Elías le dijo: no temas, entra y haz como has dicho, pero primero haz con él para mí una pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo la harás después, porque esto dice Yahvé, Dios de Israel. O sea, gracias Espíritu Santo, por haber obedecido al enviado de Dios, por haber obedecido a la palabra de Dios, es que la viuda fue bendecida. ¿Por qué? Porque obedeció al profeta, así como lo miró, tal vez con ropas desgastadas, con guaraches sucios, tal vez sin ni un 5 en su bolsa, pero ella obedeció al enviado de Dios, que Dios le había enviado a su casa, le dio de comer al profeta, no fue y llenó la panza de sus hijos primero, no, obedeció la voz de Dios y le dio al profeta, porque sabía que había sido enviado con un plan y un propósito, no solo de la salvación de ella, sino de la salvación de su hijo, porque Dios tenía todo preparado. Amén. Le dice Elías: no temas, le dice, entra y haz como has dicho, pero primero haz una torta, dice, y tráemela. Y luego para ti y para tu hijo la harás después. Después la harás para ti y para tu hijo, porque esto dice Dios de Israel. El cántaro, Aigaresai, gracias Espíritu Santo. El cántaro, Aigaresai, el cántaro de harina no quedará vacío. O sea, cuando tú alimentas a alguien enviado de parte de Dios, que lo envió a tu casa con un plan, con un propósito, y tú obedeces, tu cántaro nunca estará vacío, porque estás cumpliendo con un mandato de Dios, de darle a ese necesitado, de darle a alguien que tal vez dejó su hogar calientito y vino de lejos a traerte un mensaje.
estás obedeciendo una voz divina. Que sabes que fue enviado por Dios, que fue Dios quien te lo puso, que Él no vino a buscarte, que Él no te anduvo buscando, ni se anduvo promocionando para que tú lo buscaras, no, sino que fue enviado directamente por Dios. Tú lo buscaste, tú esperabas ese enviado y Dios lo envió. Entonces tenemos que obedecer cuando Dios nos envía a alguien a nuestra casa, a nuestro hogar, amén. A que debemos de darles de comer, hermanos, a que debemos de atenderlos, porque en ese pequeño puede estar la voz de Dios. En esa pequeña puede estar la voz de Dios, amén. Y obedecer, hermanos, darles de comer. Y dice que el cántaro nunca estuvo vacío, siempre estuvo lleno. Dice, el cántaro de harina no quedará vacío. La aceitera de aceite no se agotará hasta el día en que Yahvé conceda lluvia sobre la superficie de la tierra. Y ella obedeció. Y comieron ella y su familia. Amén. Gloria a Dios. Dice, por mucho tiempo la orza de harina no quedó vacía y la aceitera de aceite no se agotó. Sí, según la palabra Yahvé, Yahvé había pronunciado por boca de Elías, porque los profetas son voceros de Dios, son los que llevan el mensaje de Dios. Es un profeta, la voz de Dios, el mensajero. Dios le da las cartas y los profetas van y entregan esas cartas a quien Dios le envía, amén, a donde Dios los envía. Entonces dice la resurrección del hijo de la viuda. Después de esto, el hijo de la viuda de la casa cayó gravemente enfermo, hasta el punto de que no le quedaba ya aliento, o sea, ya eran sus últimos suspiros, su última respiración. Entonces ella dijo a Elías, se acabó todo entre tú y yo, hombre de Dios. Has venido a recordarme mis faltas y a provocar la muerte de mi hijo. La viuda pensaba que Dios le había mostrado a Elías que ella había estado pecando, que había cometido faltas o pecados contra Dios. Pero no, era un propósito para Dios glorificar su nombre, para Dios mostrar su poder por medio de ese proceso que estaba pasando la viuda. No eran por sus pecados. Dios quería glorificar su nombre, Dios quería glorificar su poder por medio de ese profeta, ese instrumento de Dios. Pero es que tenemos que obedecer, hermanos. Miren lo que dice. Entonces ella dijo a Elías, se acabó todo entre tú y yo. O sea, como cuando Dios te envía a alguien y dice, yo ya no quiero saber más de esa hermana, yo ya no quiero saber nada de ese hermano, ya no quiero saber nada. No tienes que renunciar, porque Dios tiene un propósito para tu hogar, Dios tiene un mensaje para tu familia, Dios tiene un milagro para tu familia, para tu hijo, para tu hija, y no puedes renunciar, como estaba diciendo aquí la viuda. Dice, le dijo a Elías, ya no tenemos nada, dice. Le dijo, has venido a recordarme mis faltas y a provocar la muerte de mi hijo. O sea, le estaba reclamando a Elías que por su culpa había caído la enfermedad en su hijo. Y no era eso, es que Dios, ay, gracias Espíritu Santo, Dios quería glorificar su nombre, glorificar su poder en su familia. Pero esta mujer no estaba entendiendo los planes y propósitos de Dios. Y es lo que pasa si Dios te envía a alguien con un plan, con un propósito, si va a orar a tu hogar. Si Dios tiene un plan y un propósito para tu hogar, no tienes que renunciar, tienes que esperar a que Dios haga la obra en tu hogar, a que Dios se glorifique en tu hogar. No tienes que parar los planes y propósitos de Dios, porque entonces el proceso se va a quedar estancado. El milagro no va a acontecer por haber rechazado al enviado y a la enviada de Dios. Porque Dios los envía no por casualidad, es por un propósito para la salvación de tu hogar, para la salud de tu hogar. Con un propósito los envía el Señor, nos envía, gloria a Dios. Elías respondió, entrégame a tu hijo. Él lo tomó de su regazo y lo subió a la habitación de arriba que él ocupaba y lo acostó en su lecho. Luego clamó así a Yahvé, Yahvé, Dios mío, clamó así a Yahvé, Yahvé, Dios mío, ¿vas a hacer mal también a la viuda que me hospeda, causando la muerte de su hijo? Se tendió 3 veces sobre el niño y gritó a Yahvé, Yahvé, Dios mío,
que vuelva el aliento de este niño a su cuerpo. Yahvé escuchó el grito de Elías, volvió el aliento del niño y a su cuerpo y revivió. O sea que el niño ya estaba muerto. Elías tomó al niño, lo bajó a la habitación de arriba, lo bajó de la habitación de arriba al interior de la casa y lo entregó a su madre. Dijo Elías: mira, tu hijo está vivo. La mujer respondió a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y que palabra de Yahvé está de verdad en tu boca. Hermanos, miren cómo Dios nos muestra sus bondades, hermanos, y su misericordia. Simplemente con que el hijo no murió, ahí estaba el poder de Dios. El Señor salvó de la muerte a su hijo. ¿Qué más poder de Dios quería esa viuda si ya había visto que su hijo estaba muriendo, pero que el hijo cobró vida? ¿Qué más revelación? ¿Qué más poder del Señor quería si el hijo no estaba en el hospital, si el hijo no fue a caer en el hospital, sino que lo mantuvo en su casa y lo restauró y lo llenó del poder, del aliento y la fuerza nuevamente de vida? Amén. Pero por eso es que tenemos que obedecer cuando Dios nos envía a alguien. Amén. En el nombre de Jesús tenemos que obedecer, hermanos. Y en el último, que es Miqueas, el libro de Miqueas, y cerramos allí con el libro de Miqueas 5:2. Amén. Miqueas 5:2. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Miqueas 5:2, y con esto venimos cerrando, hermanas y hermanos. Gloria a Dios. Ay, disculpen que con esta Biblia batallo un poquito más por los separadores. A veces te adaptas a los separadores, pero esta no me trae separadores. Miqueas 5:2, en el nombre poderoso de Jesús, y aquí cerramos. Amén. En el nombre de Jesús. Miqueas 5:2. Y así dice el Señor. Amén. Así dice el Señor Todopoderoso por medio de Miqueas: en cuanto a ti, Belén Éfrata, la menor entre los clanes de Judá, de ti sacaré al que ha de ser el gobernador de Israel. Sus orígenes son antiguos, desde tiempos remotos. Por eso Él los abandonará hasta el momento. Él los abandonará hasta el momento. No dijo que se quedaría allí en Israel y en Belén. Dijo que los abandonaría por el momento. Por eso Él los abandonará hasta el momento en que la parturienta, tiempos de parto, en que la parturienta dé a luz y el resto de sus hermanos vuelva con los hijos de Israel. Estaba hablando de nosotros los gentiles, hermanos, que nos iba a reunir el Señor de todas las naciones, junto con los que ya habían aceptado a Jesús en el pueblo de Israel, por los que tenemos que orar y por los que no se han arrepentido, hermanos. Tiempos de parto, tiempos de dar a luz, que esa parturienta empezara a dar a luz a los escogidos de Cristo. Con los hijos de Israel, dice, pastoreará firme con la fuerza de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé, su Dios. Vivirán bien, porque entonces Él crecerá hasta los confines de la tierra. Hasta el día de hoy el nombre de Jesús se ha extendido por todas las naciones, hermanos, y somos herederos y coherederos del reino, del plan de salvación, de las promesas, de los planes, de los propósitos que no un hombre, sino que Jesús dejó establecido para tu vida, para nuestras vidas, para mi vida y para las futuras generaciones de nuestros hogares, de nuestra familia. Así que marca tus futuras generaciones con la sangre de Cristo, que tiene poder, y dile: fuiste marcado, fuiste sellado con un plan, gracias Espíritu Santo, con un propósito por medio de Jesús, que se ha extendido en todas las naciones, en los confines de la tierra,
El nombre de el nombre de Jehová será bendito desde hoy y para siempre. Amén. Y que Dios me los bendiga. No detengas tu llamado, no detengas tu proceso, no detengas lo que Dios tiene para tu vida. Sigue avanzando, estés pasando lo que estés pasando, sigue avanzando, sigue caminando, sigue creyendo, sigue escuchando en esa voz que te llamó, en el ministerio que Dios te otorgó. Sigue escuchando la voz del Espíritu Santo y sigue obedeciendo esa voz. Y no escuches voces contrarias de fracaso, de señalamiento, de crítica, de vituperio. No escuches esas voces, porque Dios tiene un gran propósito para tu vida y para nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios me los bendiga y que pasen un hermoso día. Les mandamos un fuerte abrazo de parte de toda la familia de la Luz y del Ministerio Centro Mundial de Avivamiento en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios.